Buenas tardes, Yenicia. Dominicana es vida. Un placer para nosotros estar ya presentándoles el contenido de hoy. Nos ve usted siempre por las señales de todos los cables de nuestro país. Claro, 31, Aster 33, Altice 33, WIM 10. Y también nos puede ver por www.entelevisión.com. Así que tiene todos esos medios, además nuestra plataforma social, todas las redes sociales, para que usted no se pierda este contenido, que no lo pudo ver en vivo ahora, pues puede verlo en nuestro YouTube a partir de mañana, el programa de hoy. Como siempre, es un placer para nosotros recibir nuestros invitados, que son especialistas en la materia. Y vamos a hablar de seguridad porque diciembre es una época del año donde fluye mucho el dinero, donde hay muchos eventos sociales, muchos desplazamientos. Es una época de muchas emociones, mucha alegría, mucho compartir, mucho salir. Y no debemos olvidar siempre la seguridad. Y estamos aquí, invitamos a Carolina Ramírez, la mujer seguridad, para que nos hable de la seguridad en Navidad, comenzando con el doble sueldo que ya lo entregaron. Bienvenida. Gracias, Adelisa. Asegúranos, Carolina, en diciembre. Ay. Dinos. Lo que pasa es que ese doble sueldo ya hay mucha gente que lo gastó. Para que vinieras a limarnos. ¿Cómo es que tenemos que cuidarnos aquí? Así, prevención y prudencia. Ante todo, lo que se va a acabar es el año. La vida continúa. Todo continúa, así es. Porque nos olvidamos, o sea, sí. El dominicano como que se emociona, porque tú sabes que celebramos desde octubre hasta enero y febrero, si nos dejan. Entonces, también somos muy emocionales y en esta época estamos como, ¿verdad?, muy contentos por todo lo que pasa, hasta el frito y todo eso. Y eso hace que también entonces como que nos descuidemos un poquitito y provoca que entonces la delincuencia a veces suba precisamente porque como estamos distraídos, pues ellos están aprovechando. ¿Qué nos recomiendas desde lo que puedes ver? ¿Cuáles serían los ambientes o los temas vulnerables y dónde tenemos nosotros que tomar en cuenta, reforzar seguridad ahora en esta época? Bueno, tradicionalmente en la República Dominicana como que se reactiva o se incrementa un poco el tema del gasto, se mueve más la economía ya desde el Black Friday, o sea, ya a partir de ahí empieza el movimiento, empiezan los especiales y ya la gente como que sale. El que todavía no ha recibido el dinerito comete a veces el error de dar el tarjetazo de que para pagarlo en el doble y luego uno se queda con la deuda de la tarjeta y el doble también. Y esas tarjetas están con la del año que viene completo para muchas personas. Sí, entonces en ese sentido hay que tener bastante cuidado con el manejo del dinero o con el manejo de los compromisos económicos, porque es posible que ya usted haya gastado el doble, pero de todos modos seguimos comprando. Y el dominicano tiene una particularidad y es que hacemos gastos emocionales, o sea, nosotros no nos organizamos y decimos esto es lo que yo necesito y voy a comprar. Entonces nos ponen en los establecimientos comerciales muchísimas ofertas en el medio, nos ponen un montón de cosas, un 20% de descuento aquí. Provocan las compras. Exactamente. Y terminamos comprando 2 y 3 veces lo que realmente necesitábamos. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de ser un poco comedidos. No es que no vamos a comprar ni siquiera un pinchito, como dice mi mamá. Sí, pero compre lo esencial, compre lo que realmente necesita. No gastos innecesarios que luego van a hacer que a principio de año, entonces usted empiece como con mal humor, cansado, agotado, porque ya lo debe todo. Y en el tema de los centros comerciales, suceden muchos incidentes, por ejemplo, cuando salimos con niños. Si usted va a salir lo ideal es que no vaya con niños si tiene que hacer varias compras, para que pueda estar pendiente de lo que está comprando y de sus pertenencias. Pero si va con niños por una razón u otra, trata de ir acompañado de otro adulto que pueda estar pendiente del niño en lo que usted hace en las compras. Y si ya son niños que pueden memorizar, es bueno que les enseñe el teléfono, su número de teléfono, el nombre de sus padres, su nombre de manera y explicarle, si tú te extravías, mira, acércate a una persona de seguridad o ve donde una cajera. Hay que darle algunas recomendaciones básicas, porque algún día puede pasar, el niño se quedó distraído viendo un juguete, de repente usted contestó una llamada o cambió de pasillo. Y ahora también hay mucha gente, por lo tanto, los chiquitos es fácil que se puedan extraviar. Entonces, esa es una muy buena recomendación.
tanto en los centros comerciales como en los eventos públicos. Ahora vamos al play, vamos a los espectáculos. Sí. Hay muchos espectáculos musicales en esta temporada, o vamos a ver arbolitos, Sí. como sea. Entonces, oriente a los niños, denle algunas pautas básicas de qué hacer en caso de extraviarse, sobre todo para evitar que entren en pánico. Claro, pero también se sale mucho de vacaciones. Hay personas que Sí, salen ahora tanto desde... al interior como, Sí, el como día al 24. exterior. Dinos, ¿qué hacer? Sí, en caso, si usted va a salir de la casa, hay algunas recomendaciones muy básicas de prevención. Y es, por ejemplo, desconecte todo lo que no vaya a utilizar. Neveras. Bueno, el refrigerador casi siempre uno tiene algunas cosas ahí. Ya. Y ya los refrigeradores modernos tienen un Sí, que sistema se- como de autoapagado. Ya, ok. Y eso, y de Pero hecho, revisar bien todo, revisar que no quede bien nada todo, conectado. arbolito de Navidad, Ah, todas esas apagados. extensiones que usted sabe que son Sí. bastante débiles y que se Que a pueden veces se calentar. calientan, ¿eh? Exactamente. Entonces, desconecte todo lo que no sea esencial. Las luces, que no se Sí. queden Y encendidas. en el caso de las innecesarias. luces, es ideal dejar por lo menos una lucecita, porque los delincuentes andan merodeando. Entonces, Ya. si ven una casa que tiene varios días Totalmente totalmente oscura. apagada, eso también Pero es de un afuera es indicador bueno de dejar, que pero- es bueno dejar una lucecita. Ya. Ahora también están muchos televisores modernos, usted puede programarlo para que en una hora específica Se encienda. del día se encienda, dura un Después se ratito apaga. encendido y luego se apaga. O sea, hay que Muy aprovechar bien. todos esos recursos de la Claro, tecnología claro. que tenemos a disposición. Es bueno también que a una persona de confianza, ya sea un vecino, un familiar, le deje saber que usted va a estar fuera. Y si le puede dejar una llave. Vecino, échemele el ojo. Sí, Como decían, ¿tú te así recuerdas? mismo, Échemele claro, el ojo. échemele el ojo así mismo. Pero es bueno que alguien que esté cercano tenga una llave, Una llave. porque es que suceden incidentes, o sea, Claro. puede pasar una situación en el edificio, o puede quebrarse el agua, Sí. cualquier cosa puede pasar. Entonces, alguien calentadores que no queden exactamente, encendidos, es bueno, planchas conectadas. cierre la llave del gas, o sea, Sí. todo lo que no vaya a utilizar. Y los objetos muy valiosos, guárdelos o en una caja fuerte o escóndalos por ahí. Mi abuela los ponía en una lata de sí, café, esas cosas sí. preciosas. De manera que aun si alguien entrara a su casa, y roguemos a Dios que así no sea, pues el daño también Y sea lo subimos en menor las redes, posible. estamos de viaje. lo Estamos de subimos. viaje y nos Y llevamos hasta el volvemos, sí, el perro. perro, y volvemos y ya. volvemos en Año Nuevo. Sí. Bueno, los felicito desde ahora. Sí. Entonces usted le está diciendo a los delincuentes o a Entre. cualquiera que quiera Claro. agredir de alguna manera, Claro. causarle un daño, que usted no está ahí, que su casa está desprotegida. O sea, tome sus fotografías, pero las puede postear después. Después. O postee las fotos, pero no diga que la familia entera se Claro, fue de viaje. claro. Y que bueno, nos dimos Navidad en Sí, Disney y sí, están todos. todos, y sí. así no. Entonces, en ese sentido, en la casa hay que tener cuidado. La gente que va a salir de viaje, es bueno que esté pendiente de los documentos, porque cuántas personas no hemos visto que ha tenido que perder un vuelo porque el pasaporte estaba vencido o porque tenía que hacer una conexión y no tenía el visado correspondiente Sí. para la escala, por decir. Entonces, tome precaución de eso. Otra cosa importante, contratar un seguro de viaje. Muy Que eso es importante. quitarse un dolor de cabeza. Y hay muchísimas opciones económicas. Usted no tiene que comprar el seguro más costoso, porque a veces el más caro no necesariamente es el que se adapta a tus necesidades. O sea, si tú no vas a ir a patinar, pues ¿para qué tú necesitas un seguro que te vaya a cubrir un Claro. accidente en el hielo, por ejemplo? Pero sí es bueno que tengas lo básico, sobre todo un seguro que te cubra reembolso en caso de pérdida del vuelo, en caso de que se te extravíen las maletas, que pueda tener una cobertura. Y lo más importante, asistencia médica o asistencia legal en caso de algún accidente. Entonces, hay muchísimas opciones. Tener Bus- también los teléfonos de los consulados y embajadas Eso dominicanas es donde usted va, un contacto, eso es muy importantísimo y a la importante. gente se le olvida eso. es. Y llévese el teléfono de su representante y lléveselo en un papel, porque a veces tenemos todo en el dispositivo electrónico y por alguna razón Se puede perdemos el perder. aparato. Eso es muy importante. Y en el caso de cuando vamos al interior, el tema de la carretera, todavía tenemos altos índices Así de es, de accidentes. accidentes. Y los accidentes los causamos los humanos. Sí. O sea, yo siempre digo, hay varios componentes. Está el tema del clima, está el tema de las condiciones de la De la carretera, del vehículo, pero el 80% es el componente humano. Y en el tema de seguridad, la prevención.
es el factor más importante. Revise ese vehículo, asegúrese de usar su cinturón y todo el que esté en el vehículo debe tener el cinturón puesto. Las gomas, que no Los estén lisas. neumáticos, que no estén lisos, verifique el tema de los frenos. Y como ahora tenemos un servicio de asistencia, en la carretera la gente dice, no hay problema porque a mí me resuelven en la carretera. No, todo lo contrario. Ese recurso que ha puesto el Estado, que es responsabilidad del Estado, procurar nuestra seguridad en la carretera, pero ese recurso a veces se está gastando más de lo que se debería y se le podría dar asistencia a otro y solo por usted ser negligente. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y si va a tomar carretera, lo del tema del alcohol ya sabemos. Que ya no es con debe. una mano con el guía y otra con una cerveza. Eso no debe ser. No, por supuesto que no. Es un sacrilegio. Lo del alcohol vamos a decir que ni decirlo. Ni pensarlo. A ni decirlo, pero esté pendiente de no consumir algún medicamento que pudiese causarle efectos también, porque a veces uno tiene una gripecita y se toma un medicamento y resulta que le da sueño o come de más y eso también podría causarle un problema en la carretera. Bueno, pues muchísimas gracias por estas orientaciones que yo sé que les sirven de mucho a nuestro público. Vamos a estar en contacto. ¿Cuáles tus redes sociales? Mis redes sociales. Tú siempre pasas unos mensajitos Mujer ahí. Seguridad, claro que sí. Cada semana subimos una cápsula con recomendaciones de seguridad para la vida. Así que entre ahí a @Mujer Seguridad y usted completa otros temas sobre seguridad con Carolina Ramírez. Gracias por venir. Feliz Navidad. Gracias. Que Igual te salga para todo ti. muy bien. Amén. Nosotros Que vamos a así estar sea. aquí informando como siempre. Cualquier cosa, vuelves y nos orientas. Que así sea. Muchas gracias. Amigos, no se muevan, que venimos ahora con el ingeniero Felvio Rodríguez, quien es dirigente político, presidente del Polo Patriótico, y con él vamos a realizar lo que resta del programa con algunos análisis de los temas de actualidad de nuestro país y de interés también internacional. Retorno en segundos. ¿Viendo qué está? Estamos aquí ya con el señor Felvio Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a usted por esta distinguida invitación. Sacar su tiempo Me por venir. siento distinguido. Y yo me siento aquí acompañada, protegida, como hablaba con Carolina, que yo nada mando entre machos, entre varones. Bueno, nosotros tenemos esa Y misión. me encanta, me encanta. Los hombres que tenemos una concepción humanista, cristiana y duartiana, protegemos a las mujeres. Sí, me encanta. Y siempre estamos dispuestos a librar la batalla por el derecho de la mujer. Porque siempre me dice, pero que tú nada más ves fotos nada más con hombres, fotos con hombres. Ah, Siempre no, rodeada de bueno, hombres. pero eso está correcto. Sí, usted es bueno, una mujer. yo feliz. Es un ambiente muy Felicidad, agradable con los siempre está caballeros. retratada con mujeres Sí, también. ¿no? Usted vive siempre rodeado de bellas y hermosísimas No, de damas. mujeres luchadoras. Sí, no. Siempre los hombres son muy protectores, son muy caballeros, muy conscientes mucho a uno, y de verdad que mis amigos, y agradezco a todos ellos, uno se siente muy protegido. Gracias a usted por venir a acompañarme en este aquí. momento donde hay un éxodo de violencia contra la Sí, mujer, no sí. solamente en sí, sino Sí. en contra de sus derechos también. Claro. Hasta en el partido político Así le están es. robando el espacio Óigame, a las mujeres. Pero los primeros violentos son los partidos políticos, son violentos. Hay que producir roban cambios y candidaturas, patean a las transformaciones. mujeres, es una cosa increíble. Pero los partidos están muy desacreditados. ahora Muy mismo. desacreditados. Don Felvio, nosotros tenemos una agendita de temas hoy que Muy abordar bien. con usted, porque usted domina también todos los temas de actualidad. Vamos a Gracias. comenzar con algo que se trata de dignidad, de humanidad, de Integridad, responsabilidad. ser humano. La educación. La educación. Cuanto más educado el ser humano, es más humano. Y se ha reportado el más reciente informe de PISA, esas pruebas de inteligencia, y la República Dominicana ha salido vergonzosamente, una decepción. Los últimos, nosotros estamos yo creo que debajo de África. El antepenúltimo lugar tenemos. Debajo de África, no sé. Antepenúltimo. No podemos compararnos ni con Haití. No, es una cosa terrible. Una cosa terrible. Entonces no es que nos hemos estancado, es que hemos retrocedido. Es un proceso de involución. De involución. Eso es peor aún. Porque si se estanca, dice, bueno, no hemos quedado en donde estábamos, bueno. No Eso, no obstante, que está los mal. grandes esfuerzos del presidente Sí, Danilo allá voy.
de construir sí, pero no miles y miles de sí, aulas. pero no me vaya para allá todavía. Ok. De un defensor. Aquí decimos, óigame lo que le voy a decir. Resulta que Leonel Fernández, cuando era presidente, varias personas lo criticaron, porque la historia, señores, la historia, hay que estar ahí. Cuando era presidente lo criticaron por el tema del 4%. Él decía, señores, bueno, no hay recursos para el 4%, yo quisiera aplicarlo, pero no hay. Pero es que no basta con el 4%. Él decía, no es un tema de dinero, es un tema de calidad de la educación. Pues el tiempo le ha dado la razón a Leonel Fernández, porque resulta que esos datos que tenemos ahora, recientes con el informe de PISA, lo que está diciendo es que lo que se avanzó en gobiernos anteriores a 7 años se ha retrocedido. Es decir, teníamos una mejor calidad antes del 4% que después del 4%, y es un dineral que es la cartera que más recursos tiene prácticamente del presupuesto nacional. Entonces, decir que hemos retrocedido significa que le estamos dando la razón a Leonel Fernández, quien dice que no es asunto de dinero, que el dinero es importante, pero es asunto de calidad de la educación, ya se ha demostrado, y todo ese dinero, Felvio, todo ese dinero, no se ha invertido nada en lo principal, que es que, ¿qué es lo que yo siempre digo aquí, Felvio? Es que todo debe girar debajo del sol, en el cielo los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Dios, allá arriba, en la tierra. El rey es el hombre, el ser humano, la especie humana, Dios lo hizo para que domine todo lo que hay en la tierra. Cierto. ¿Verdad? El hombre. Entonces, todo debe girar, el sol de la tierra es el hombre, todo debe girar en torno al hombre. ¿Por qué Costa Rica? El ser humano. El ser humano. Porque no el Sí, hombre sí. per se, porque si Sí, decimos el hombre, yo uso caemos en el machismo. No, oiga, El ser humano. Yo soy hembra y soy mujer. Yo eso no creo de que hembra, que mujeres, que las. Los Ok, o las. pero Yo ser creo humano. en la igualdad. Ser Ser humano. humano, vamos a decir la igualdad. Y cuando digo hombre, yo me siento representada porque es el género. Sí, porque se como ha usado raza. ese estilo. Exacto. Pero Y debemos corregir un poco Bien. y decir ser humano. vamos a decir ser humano. Ser humano. Todo debe girar en el ser humano. Costa Rica aplica más de un 4% de la educación, pero todo gira, y por eso se le dice la Suiza de América. Y la educación exquisita, muy buena, de Estados Unidos incluso van a formarse allá en sus universidades, y es un ejemplo en la región. ¿Pero por qué? Porque todo gira sus políticas públicas en torno al ser humano. La educación y también todo lo que tiene que ver con la seguridad social, salud, todo gira, todo el Estado, todas las políticas que se aplican giran en torno a la calidad humana. Aquí no. Entonces, cuando hablamos de educación, ahí va a venir usted, para cuando usted inicie ahí, usted me diga, cuando hablamos de educación, estamos hablando de la formación del carácter del hombre. Estamos hablando, educación es, y yo hice aquí algunas notas, por ejemplo, la educación es lo que forma el carácter de la persona. La educación es lo que hace más humano al ser humano. Sí, en la medida que nosotros nos razonamos, que es como está la República Dominicana, porque cuando hablamos de que no dominamos lectura comprensiva, no dominamos la ciencia y los proverbios, por ejemplo, dice, señores, Dios, el rey del universo dijo, oiga, ¿qué dijo Dios, Felipe? Ciencia, conocimiento y sabiduría. Hasta Dios reconoce la ciencia y el conocimiento. Entonces nosotros en esos renglones estamos a un nivel muy deplorable. Dígame usted. Bueno, el tema es sumamente importante y es un tema que ha arropado al país en este momento, porque es inconcebible que después del 4% estemos más atrasados. Es una contradicción flagrante. Sí. Sin embargo, hay un fenómeno fundamental. ¿Cuál es? Que no lo dominan los jefes de Estado, los profesores, ni los ministros de educación. Entonces, usted lo va a decir eso un minuto para cuando regresemos de la pausa, usted se Muy extienda bien, muy bien. lo más que pueda. Vamos, que ya Calimán me está haciendo más señas que un semáforo. Es una presión que uno tiene aquí en esta televisión en vivo. Retornamos en segundos. Ok. Hablando sobre
informe reciente de PISA y cómo ha quedado República Dominicana en último lugar. Don Felvio, díganos. En antepenúltimo. En el penúltimo lugar. Estamos en lo último. No es lo último. No, es que uno en Pero- ciencia estamos de último y también en lectura estamos en pero último. como Último quiera, y penúltimo. En ciencias, en matemáticas, en lectura, en comprensión, en todo casi estamos Atrás. desfasados. Pero yo quería dar una explicación al problema Por favor. y una solución, porque de eso se trata, Sí, de buscar claro, soluciones. Claro. El gran problema de la República Dominicana ha sido que el sistema educativo ha sido informativo más que formativo. Es un sistema que carece de una filosofía de la educación. Si no hay filosofía de la educación, estamos perdidos. Sí. No hay rumbo. Valores, hay que No, inculcar valores. Y esa filosofía de la educación está en función precisamente de las necesidades que tiene el pueblo. Usted se fue a Grecia, usted se fue a los griegos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como no se tiene un concepto claro de lo que es la educación, tampoco. Porque la educación va dentro Claro. de la filosofía de la educación, donde se define La filosofía del deber ser. la visión, la misión, los objetivos de la educación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos claro qué es la educación. La educación es un proceso Claro. de formación donde se dota al ciudadano de cultura y de tecnología Civilidad. y procedimientos para ir conociendo la ciencia, los valores, Los conocimientos para resolver sus problemas los problemas cotidianos. fundamentales y la parte tecnológica para dotar al ciudadano de una carrera, de una tecnología, de una profesión. Entonces resulta que aquí solamente dan la educación en función de las informaciones. Memorizar. Memorizar, exactamente. Los libros. Entonces, el problema grave es que el profesorado no está preparado para desarrollar una educación crítica, analítica, formativa, donde Sí. se le dé responsabilidad, honestidad, calidad al ciudadano, a los jóvenes. Y en ese sentido, como no existe eso, lo que hay es cursos de informaciones, y no le dan importancia. mal dadas. Y no le dan importancia al lenguaje, al idioma. Lo primero es el idioma, porque eso es un factor fundamental. O la escritura y la lectura son los procesos avanzados del pensamiento, porque hablar usted aprende de oído, Claro, pero, entonces, pero para escribir como y leer carecemos de es esa escolaridad. filosofía, hay que hacer una revolución en la educación. La ¿Y educación, qué conlleva esa revolución? esa revolución conlleva, primero, formar con programa crítico, con programa tecnológico avanzado y con objetivos claros. ¿Para qué formamos el ciudadano? ¿Para qué? Para vivir en paz. Pero hay que formar primero a los profesores. A los comience profesores, por ahí. hay que dotar, pero yo les dije, hay que dotar primero a los profesores Excelente. de un programa, de una formación. Investigación, equipo, tecnología, hay que equiparlos. metodología de estudio. Mandarlos a estudiar. Exactamente. Y dominar la carrera, la ciencia, el arte y la cultura en general. Si el profesor no está Y dotado... los valores, porque tienen que ser un ejemplo de moral Sí, porque también. eso va intrínseco, Claro. los factores de valores, de Claro. ciudadano, de honestidad, de Exacto. responsabilidad, de solidaridad, Sí. de amor, de paz y además de conocimiento. Si no tenemos profesores que tengan esos conocimientos, el resultado va a ser un fracaso total. No tienen nada que darle y al por eso hemos estudiante. fracasado con un presupuesto enorme. Claro. Es el momento de Claro. dotar a los profesores de esa filosofía, de esos conocimientos. Sí. Es un problema docente. ¿Y por qué cree usted que con este 4% se ha dedicado solo a construir escuelas? Construir escuelas. Un error. Había que primero formar a los maestros y concomitantemente Pedimos el dinero, pero no sabíamos qué íbamos a hacer con el dinero. Construir. Nosotros saludamos que se construyan las Sí, escuelas. no, claro, porque es muy aquí lo que habían necesario. era bohíos de la época de los indígenas. Pero le voy a decir una cosa, debajo de una mata de mango, de- con un buen profesor y unos estudiantes Se bien aprende. motivados y una computadora, usted aprende, Sí, ¿eh? claro, es verdad. Pero necesitamos la protección de los estudiantes, necesitamos la protección Sí, es muy de bien. El ambiente. de los profesores Sí. y del ambiente, para que sea verdaderamente una educación de protección también, Sí, claro. de los fenómenos sociales, de los fenómenos ambientales, Sí. de la naturaleza. Sí. En ese sentido, pues nosotros nos pronunciamos
por una educación que sea una revolución. Hay que cambiar totalmente este sistema arcaico, el método, la este técnica, método, la todo. tecnología. Y el problema fundamental no es dotar de computadora a los estudiantes, No. es dotar primero a los maestros Analfabetos con de los computadoras, conocimientos. imagínese. Ahora bien, claro que en materia de construcción se ha hecho una revolución. Sí. Y en ese sentido, nosotros llamamos al presidente Danilo Medina a que haga un programa de formación de maestros con un programa docente que garantice la formación del ciudadano crítico y que se le crea una conducta de responsabilidad, de integridad, de solidaridad y de paz para el desarrollo nacional. O sea, que se enfoque la formación de los maestros para que formen lo que van a transformar esta sociedad, porque necesitamos profesionales críticos, profesionales que orienten no solamente en materia de su carrera, sino en materia social. Y monitorear los resultados. Y cambiar las estructuras económicas del país. Que el ciudadano sepa que hay que transformar estas relaciones sociales de producción, porque aquí lo que hay es una política de embudo, donde eso es un grupito minoritario, acapara todo, toda la riqueza nacional. ¿Sabe qué? Que esa debilidad, esa pobreza en la educación abre la brecha de la inequidad. ¿Por qué? Porque entonces educación con calidad solo la tiene el sector privado, los ricos, la clase media alta y alta. Entonces, las oportunidades solo ellos pueden optar y el sector público se queda discriminado, se queda apartado y no consigue los mejores empleos porque no tienen la capacidad. No lo dotan de la tecnología. Entonces, eso contribuye, esa debilidad de la educación, a la discriminación y a la inequidad. Entonces, es muy importante que el gobierno tome en serio realmente, el Ministerio de Educación tome en serio esto. Y este próximo año, tomar las medidas que sea, poner a esos profesores a estudiar y sobre todo, Felvio, porque oiga, nadie puede dar lo que no tiene. Un profesor con problemas en su casa, que los muchachos con 10.000 deudas, los muchachos que no saben dónde van a comer, con problemas. Hay que garantizarle la seguridad económica a los profesores y formarlos para que puedan educar y puedan motivar a los estudiantes, puedan actualizarse, porque de verdad que a veces uno se siente como que está en medio de animales aquí. Y es de ahí que viene. Fíjese que en las escuelas se producen violencia entre los mismos estudiantes por falta de una educación crítica, analítica y solidaria. Y de civismo. Y de civismo y de amor y de respeto a las damas. La democracia, mire, si en la escuela se da educación con calidad, van a desaparecer los picapollos en las elecciones por 500 pesos porque las personas van a tener pensamiento crítico. Y dicen, no, a mí no me vengan con picapollo porque no es eso, hay que hacer esto, ¿me entiendes? Incluso los estudiantes de nuestro país, incluyendo los universitarios, no tienen una visión clara sobre el problema nacional, el problema de la patria. Pero no saben leer, Felvio. El problema de quiénes deben representarnos en el Congreso. Es que no Por eso leer. que cualquier salta para atrás se cuela como congresista. Entonces nosotros tenemos que formar un ciudadano que tenga criticidad, que tenga objetividad, que tenga una visión de transformación y de cambio. Por eso planteamos también que sí hay que llevar el cristianismo a las escuelas, porque verdaderamente Cristo ha sido el verdadero transformador de la humanidad. Y si formamos ciudadanos en valores cristianos, en principios cristianos, de seguro que vamos a tener un ciudadano modelo en la sociedad. Y esta violencia la vamos a erradicar. Porque es desde ahí que hay que comenzar. Por la brutalidad. Por la falta de visión y de formación de los ciudadanos. Las personas no entienden cómo solucionar conflictos de una manera inteligente. Hay que cambiar la currícula, el programa, el contenido del programa, para que ese ciudadano sea el futuro transformador de la sociedad. En las escuelas debe ser un aparato de transformación. Entonces, Felvio, si la educación, a través de la educación es que somos libres. ¿Este es un país de esclavos? Somos esclavos todos, esclavos de una minoría. Aquí lo que hay es un grupito de minoritarios acabando con el país, robándose la tierra, el trabajo de los profesionales, el trabajo de los obreros, el trabajo de Pero por eso es que cuando usted tiene que hablar con un dominicano, usted tiene que repetir la cosa 3 veces y se quejan en Estados Unidos 3 veces. Es que, por ejemplo, los extranjeros pueden decir, pero es que uno tiene que decirle 4 veces las cosas para que puedan entender. Incluso aquí estamos formando ciudadanos tarados.
tarado. Retrasados Es más, este es un mentales. pueblo. Yo lo he dicho aquí. Mira, este es un pueblo ignorante ahora mismo. Pero no es ignorante porque él quiere. Porque No, los grupos es el dominantes del sistema. sistema lo han creado así. Sí. Y es un pueblo que vive como con una frustración. Sí, y violento. En depresión. Y violento. En Sí, depresión. depresivo. Con trauma, en Sí, sí, cantidades. sí, violento. Y es el mismo sistema que lo Sí, genera. sí. Por eso la clase dominante, Usted- sí. la clase dominante que ha dominado este país, Sí. hay que ya transformarla, cambiarla. Felvio. Debe crearse una fuerza nueva y un gobierno nuevo de transformación. Así es. Porque de lo contrario vamos a seguir en más de los mismos. Así mismo es. Y con el trauma Sí. de Cristóbal Colón, de que trajo todos los delincuentes aquí Imagínese. y creó lo Eso que se viene llama de la por allá. cultura del robo, el saqueo, el narcotráfico, Sí, señor. el asalto, el robo. Pero todo eso lo etcétera. superamos con la educación. Yo... Bueno, Danilo dijo que la educación es la otra cara de la libertad. Pero es la cierto. educación. Entonces, Entonces, pero él tiene que transformar y Está crear gobernando un programas, país de esclavos. programas que transformen la educación en su currícula. Está en su gobernando- currícula. está gobernando esclavos. Y sobre todo a los maestros, está gobernando esclavos. para que no sigamos siendo esclavos de los grupos dominantes. Está- y sobre todo de grupos extranjeros, Así de mismo. esos consorcios Por eso- económicos que vienen aquí por eso a robarse sí. las riquezas naturales, las Sí. minas, Sí. a robarse los árboles, a acabar con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Por eso, y ya vamos a hacer una pausa. Aquí yo escucho y a veces nos celebramos que los extranjeros lleguen y dicen, el dominicano siempre está con una sonrisa en la cara. Y tú le dices algo y se ríe sin saber de qué. Eso no es normal. Eso no es normal. Es una manifestación Es que de usted esclavitud. pero es que usted le está hablando una cosa y él sin saber sonríe. Quizás tiene que llorar por lo que usted le está diciendo, pero como él no sabe, sonríe. Entonces son de las La cosas que ignorancia. uno las escucha y en lugar de uno aplaudirla, yo siempre he dicho, Dios, si fueran conscientes, si razonaran, quizás no sonrieran tanto. Entonces es una actitud es doloroso. Nuestras autoridades están gobernando un país de esclavos. Vamos a una pausa y retornamos. Conversando con Felvio Rodríguez, analizando algunos temas. Don Felvio, ha ocurrido un hecho, la captura del narcotraficante el supuesto narcotraficante, bueno, el acusado de narcotráfico, más buscado en la República Dominicana y por el FBI. Y es un caso muy sensible, muy delicado. Y bueno, eso ha sido noticia internacional y nacional, ha ocupado toda esta semana la captura, incluso se ha pronunciado la Embajada de los Estados Unidos, la embajadora ha dicho que eso ha sido muy importante, que gran alegría. Y bueno, es un caso, como decía, muy sensible, porque estamos hablando de un acusado de narcotráfico que hay que decirlo, es una persona que los hijos del abusador, ¿verdad?, son sobrinos de una funcionaria de gobierno que es comadre del honorable presidente de la República, y el presidente de la República es el protector de esa comadre porque es viuda. Entonces esos hijos de esa comadre son ahijados del presidente, entonces los hijos del abusador y los ahijados del presidente son primo hermano. Es decir, el abusador es tío político de los ahijados del señor presidente. Entonces es muy delicado, eso se presta a mucha conjetura, a muchas situaciones, es un tema delicado. Y entonces hemos visto que las autoridades dominicanas no se han interesado por interrogar al abusador en Colombia. Ese proceso parece que lo ha llevado Estados Unidos directamente con Colombia, se dio una rueda de prensa, pero gracias a Dios ya se capturó. El caso de narcotráfico es un asunto contra la humanidad. Eso trasciende la República Dominicana, porque esa droga, son 30,000 personas que mueren por consumo, el exceso de consumo de drogas en Estados Unidos cada año. Bueno, casi todas las escuelas y las universidades norteamericanas están penetradas por el narcotráfico. Más del 30% de los estudiantes consumen drogas. Es un escándalo que hay en los Estados Unidos. Sí. Por eso ustedes ven que constantemente estudiantes que están desfasados, que están aloqueteados con las drogas y le entran a tiro a los mismos compañeros. Sí. Es raro el día que no hay un tiroteo en los Estados Unidos en una escuela, o una universidad, en un hospital, o en las calles de Manhattan o de Chicago, etc. O sea que estamos viviendo un trauma fuerte, de verdad, un impacto terrible. El problema de las drogas, no solamente de la muerte, sino que están... Pero aquí también en la República Dominicana Entonces, hay ¿qué mucho resulta? consumo. Con el caso del abusador, según las autoridades dominicanas,
esa banda tenía más de 20 años operando. Sí. Algo extraño que duraran tanto tiempo. Tanto tiempo. Pero así mismo teníamos el caso de Quirino, el caso de Figueroa Agosto, el caso de... Muy distintos a este. El caso de Atiamar, de Sí, sí. Arturo del Tiempo. Sí, pero como este, Marqués, como este con caso. el edificio de Atiamar. Sí, pero como este Que caso. hasta generales tienen apartamentos ahí. Sí, sí, Entonces eso quiere decir que el narcotráfico en este país está protegido por sectores poderosos. Hay una estructura político, militar y económica en el país, incluso hasta bancario. Porque hay unos audios hablando para de poder ministros y movilizar todo tantos eso. miles de millones de pesos, tienen que haber operaciones bancarias, nacionales e internacionales. Entonces, es un fenómeno grave, muy grave que tenemos en el país. Y yo creo que la única forma de combatir el narcotráfico, el narcocrimen, es a través de la educación, a través del trabajo, a través del desarrollo del país, a través del desarrollo de las fuerzas productivas, y la no impunidad, el castigo. de la industria, del comercio, y darle trabajo El castigo. a todos los ciudadanos. Por eso el Estado y el gobierno A los narcotraficantes. tienen que formar una política clara de combate al narcotráfico, porque el narcotráfico es un crimen. Es un crimen Primero, contra la humanidad. Es una violación a la ley madre, a la ley fundamental, a la ley de la Constitución y a la ley sobre droga. Y es una violación a los derechos humanos. Y es una actividad inhumana. Una violación Porque a los derechos degenera al humanos, ser humano. Porque es narcocriminal. Claro. Narcocriminal, o sea, afecta a la salud de la población y Genera asesina, violencia. mata, desaparece. Y denigra al ser humano. Hace terrorismo, hace todo tipo de acciones contrarias Claro. a las normas ciudadanas. Entonces, por eso nosotros consideramos que dentro del marco del programa de lucha por lo nacional está la lucha contra el narcotráfico. Los Estados Unidos tienen una política errática en la lucha contra el narcotráfico, porque ellos tienen todos los aparatos, todos los organismos de inteligencia para controlar el narcotráfico, y siempre se desarrollan bandas enormes que ellos tienen que salir a buscarlo en otros Sí, países. ellos se ocupan de mantener ese negocio bajo control. Bajo control. Porque en todas las sociedades va a haber un mínimo de violencia y de delincuencia. Donde quiera que hay ser humano va a Y haber hay delincuencia. sectores poderosos Y norteamericanos, ellos, sí, económicos, y ellos, que promueven la sí, droga a nivel pero nadie internacional. se le puede salir de control, porque es un asunto de seguridad nacional para ellos. Porque donde entran droga, entran una bomba, entran también trata de hay personas. un fenómeno que tenemos que destacar, y es que fíjese que los Estados Unidos vienen y buscan a los narcotraficantes aquí, y después los devuelven liberados con todos sus bienes. Sí, entonces eso no se entiende, esa política absurda de los Aquí Estados se lo Unidos. entregan. Bueno, pero la República Dominicana tiene que hacer Entonces su parte. la República Dominicana tiene que procesar a los narcotraficantes que hagan presos aquí, para saber quiénes eso son viene quitárselos. los que están metidos en esa droga, porque se los llevan para el extranjero para que no den fe y testimonio de quiénes Sí, están metidos sí. en el país. Y teniendo en cuenta que para que se pueda realizar el negocio de narcotráfico, obligatoriamente tiene que ser con la complicidad de las autoridades. Mire, si las autoridades no lo permiten, ningún delincuente aquí puede operar, No, ningún porque la narcotraficante. lucha, los traficantes, estemos claros. los narcotraficantes o el narcotráfico es parte de Se la asocian con el la Estado, corrupción, con el Estado, sí. con los corruptos. Así es. Busque a todos los corruptos de este país que están asociados a un narco, sí. a un terrorista, sí. a un asesino. Mire que Estados Unidos ahora lo ha clasificado como terroristas, ¿eh? Y ha dicho, señores, Estados Unidos está fuerte, ¿eh? Yo estoy preocupada con Estados Unidos y nosotros porque, mire, agarraron a César el abusador, ellos le cayeron atrás con el FBI, dieron hasta una recompensa, prometieron, lo atraparon. Pero la embajadora de los Estados Unidos se pronunció, y aquí sabemos y hemos dicho, porque hemos traído especialistas que nos han explicado, que cuando un embajador habla, no habla por sí, sino que habla por su país. Por su gobierno. Porque su gobierno le dice, diga esto. Y es que lo dicen, si no, por eso es que usted ve que a veces le preguntan cosas y ellos siguen y solo saludan, porque no están autorizados a hablar. Y la embajadora de los Estados Unidos dijo que la República Dominicana, primero, agarraron a César el abusador. Ellos lo tienen y ese hombre ha cantado y ha dicho de todo. Hay unos audios con funcionarios ahí que hemos escuchado, bueno, eso sigue su proceso. Pero ha dicho ella que aquí en la República Dominicana, que me preocupa mucho, porque ese pronunciamiento de ella
es grave porque manda una luz negativa a los inversionistas. Sabemos que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y ella ha dicho que aquí no hay garantías, no hay seguridad jurídica en la inversión, que aquí usted compra un bien y te estafan. Eso es grave. Esa información camina el mundo y entonces el que tiene el ojo echado a la República Dominicana para traer capital dice, no, pero si la embajadora está diciendo eso, ahí peligra. Entonces no traen, no anidan su capital aquí. Eso me preocupó mucho. Sí, déjeme explicarle algo. Hay algo interesante que hay que definir. Resulta que el mundo ya no es unipolar. O sea, ya no solamente los Estados Unidos tiene grandes poderes económicos. No, sí. Ya hay varios países Está China, Rusia. que se han desarrollado. Rusia, China, la India y el mismo Brasil era la quinta potencia hasta que este señor cogió el poder, Bolsonaro. Que ha desbaratado todo. Entonces, la política de Trump, una política como dislocada, porque realmente ellos tienen una competencia con China y la embajadora está interviniendo, dando esas declaraciones porque los chinos van a hacer fuertes inversiones en la República Porque quieren Dominicana. desplazar a Estados Unidos y ellos quedarse aquí. Es un asunto de intereses. Entonces hay una lucha comercial, una guerra comercial. Una guerra comercial. Y debo decirle que esa guerra comercial o las guerras comerciales es la introducción o el aviso de una posible guerra mundial. Porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda se desarrollaron primero en una guerra comercial y después una guerra militar por el control de la mercancía y de mercado y de territorio. Entonces, hay una lucha entre esas potencias. Nosotros tenemos que denunciar que el gobierno de Trump no intervenga en los asuntos internos, en las decisiones que toma el gobierno. Las relaciones con China. Sí, pero el problema es que cuando usted ve los préstamos, esos préstamos son Estados Unidos, entonces ellos son buenos para cogerle préstamos. Las relaciones con China son provechosas porque son para hacer inversiones de desarrollo hay que ver quién es tecnológico. China, hay que ver a qué precio y el costo después. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno y los inversionistas y los empresarios dominicanos, ojo pelado en los contratos. Pero no podemos parar la inversión china porque los Estados Unidos están preocupados porque le están comiendo lo dulce en términos de tecnología, porque ya la tecnología Huawei tiene la quinta generación que los Estados Unidos no lo han podido conseguir. Entonces ellos quieren parar eso. Además, definitivamente se demostró ya que la China es la principal potencia económica en materia de manufactura. Usted es pro chino, yo soy pro Estados Unidos. No, yo no soy pro. Yo con mis ojos azules. Yo lo que defiendo es las inversiones y las relaciones internacionales China, con Estados Unidos. Me hablan como medio comunismo. Que sea como medio comunismo. Yo mi libertad, democracia. Mire, usted me habla de democracia y libertad. Pero China como que me suena como que medio dictadura, como que medio... Yo soy alérgica a eso. Un momentito, yo amo la libertad. Yo apoyo las relaciones económicas con Estados Unidos hable claro. y tecnológicas, pero las respaldo también con otras potencias económicas, porque nosotros no tenemos que estar subordinados a una potencia. Nunca porque los Estados Unidos se ha creído que esto es una colonia de ellos. Nosotros tenemos que defender la patria y el desarrollo de la República Dominicana bajo los principios de Juan Pablo Duarte, bajo los principios cristianos. Porque como yo en Estados Unidos todavía no he visto como cosas de comunismo, eso yo soy alérgica a eso. Nosotros no estamos vacunando por comunismo. Hable claro, nosotros hable somos claro. Por un gobierno democrático, hable claro, participativo, cristiano y duartiano. Perfecto. Oiga bien, cristiano y duartiano. Amén, así que aquí mismo. se respete los derechos Así del pueblo y que luchemos por la igualdad. Muy porque bien. la desigualdad es lo que ha traído toda esta delincuencia también. Muy bien. Y todo estos narcotraficantes y toda esta corrupción. Así es. Vamos a una pausa, Felvio, Muy y bien, venimos ahora muy con bien. otro tema. Muy Retornamos en segundos. Yo no voy a hablar, dígame usted lo que están haciendo en la parte política con el polo patriótico y su propuesta. Muy importante esa pregunta. Dice Calimán que tenemos 2 minutos. Sí, bueno, en menos vamos a explicar. Una dictadura con Calimán aquí. A nivel nacional hay un proceso electoral en marcha, como todos sabemos. Prácticamente hay 3 bloques. Nosotros somos otro bloque, el Polo Patriótico, porque decidimos formar lo que se llama el Frente Unido Dominicano. Es un movimiento, una organización. De movimientos, de juntas de vecinos, de organización de la sociedad civil, profesionales, pequeños y medianos empresarios, pastores, religiosos católicos y ciudadanos en general, porque necesitamos que se desarrolle el país en base primero a lo nacional, que seamos una nación libre e independiente,
Autosuficiente, autosuficiente, autónoma. y que haga relaciones económicas y políticas y diplomáticas con todos los países del mundo. Con el concierto del democrático. mundo. Exacto, el concierto de la libertad, un país progresista. Y en ese sentido, que se defina bien la frontera de nosotros frente a Haití, porque ya no podemos seguir asimilando a los haitianos en Ahí este hay un país. problema casado con esa gente, un pleito. Los constructores de este país han desplazado a todos los dominicanos, trabajadores, obreros, para darle empleo. Entonces nosotros tenemos que defender la soberanía nacional Muy bien. y el 80-20, por una parte. Y por otro lado, y finalmente, quiero decirle que nosotros, este frente tiene 10 puntos programáticos y el candidato que apoye esos 10 puntos, nosotros lo vamos a apoyar. Donde tiene como telón de fondo la producción de alimentos y la defensa del medio ambiente en la República Dominicana, Muy bien. de nuestras minas, nuestras aguas y nuestros bosques. Esos son puntos fundamentales del programa, que en otro programa que tengan con ustedes lo voy a ampliar, Sí. pero ese es lo que es el Frente Unido Dominicano, Muy para bien. agrupar como una cuarta fuerza que tiene 250,000 votos Excelente. para el candidato que apoye este programa Muy bien. y ganar en primera vuelta. Muchas gracias, Felio. Muy agradecido. Muchas por- gracias, que el dictador aquí, Calimán, nos dijo que estamos fuera de tiempo. Gracias por su sintonía, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, sean felices.